Llamada a pista, episodio 110. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días. Buenos días, Willy. Santiago Godoy, buenos días. Santiago Godoy, buenos días. Hola, hola, hola. ¿Te has quedado dormido o qué? ¿Todavía tienes resaca? ¿Tienes resaca del fin de semana o cómo va esto? No, hombre, no, es que le va, no sé, que no da. El mute me ha jugado una mala pasada, Willy. El mute me ha jugado una mala pasada. Ten cuidado, Está en contra mía. te vas a tener que poner en modo radio, ¿eh? Bueno. Sabiendo que estás al otro lado, Godoy, estamos todos un poquito más tranquilos, porque, claro, han pasado algunos días desde este fin de semana tan intenso que hemos tenido, que, bueno, no sé a vosotros, pero a mí me dejó agotado. Yo llegué el domingo a mi casa que estaba, vamos, que necesitaba otro fin de semana para recuperarme, pero claro, la vida no te permite el tener 2 días de descanso. No sé cómo lo vivisteis vosotros. Tan agotado que no hemos hablado entre nosotros hasta hoy, ¿eh? No, había desintoxicación de llamada a pista unos días. A ver, Willy, a mí me vas a contar que me cogí el coche y me volví para Madrid. O sea, Exacto. El cansancio. Pero bien, mereció la pena. Pero ahí tengo que decir también que ya estás en la edad, Matei. Si estas cosas no las haces ahora, que eres joven, ¿eh? O sea, yo y Santi reguleras, pero yo ya no estoy en esa edad. Yo a tu edad también lo hacía esto. Muchas horas mamadas de coche. ¿Sí o no, Santi? Ya lo hacíamos esto tú y yo. De subir y bajar de Madrid, fin de semana. Sí. Muchas. Pues ya la segunda vez que hacía el trayecto conduciendo yo y durito, ¿eh? Duro. Es duro, porque a pesar de que parece que esté cerquita, son 5 horas, ¿no? 5 horas y media de coche. Es cansado. Yo llegué tardísimo, no sé. Aragón no tenía fin. Bueno, oye, vamos a comentar hoy 2 cosas. Os vamos a explicar a todos los llamadapisteros y llamadas pisteras qué es lo que pasó el fin de semana desde la perspectiva del proyecto Llamada Pista, porque nos tiramos 18 o 19 horas de emisión en directo continuada hablando de esgrima, lo cual fue seguramente el proyecto más ambicioso que hemos hecho en Llamada a Pista, y queremos compartir con vosotros nuestra experiencia y nuestros aprendizajes, pero también queremos ponernos al día para aquellos que no hayáis estado atentos a lo que ha pasado el fin de semana, pues explicaros un poco qué es lo que pasó en ese preolímpico de Madrid. Pero antes de entrar en el contenido, tenemos que hablar de alguien muy importante para nosotros, alguien fundamental. ¿Quién es ese alguien, Godoy? ¿Dios? Bueno, podría ser. Dios es tan... Podría serlo, porque tiene las mismas características y capacidades de creación que el Todopoderoso. Ahí te estás metiendo en un buen charco. Dale. ¿Hacia dónde vas, amigo? No, tú me preguntas y yo contesto. No, yo solo soy el mensajero. Yo soy el Mesías. El mensajero eres... Soy el profeta que viene O sea... a esparcir lo que en este caso el Todopoderoso me ha dado. ¿Qué es? Los NEPs. Muy bien. Los NEPs, efectivamente, que nos acompañan, ya lo sabéis, nos patrocinan durante toda esta temporada, hasta final de temporada que llegará hasta julio, esta temporada número 3 de Llamada a Pista. Oye, el otro día estaba mirando el calendario y nos acercamos al fin de la temporada 3 y por tanto al inicio de la 4, al loro que llega en curvas, temporada 4 dentro de muy poquito. Yo ya no sé hasta dónde vamos a llegar. Esto es increíble. Y los NEPs nos siguen apoyando y nos siguen ayudando a que este proyecto de comunicación de la esgrima siga hacia adelante, ¿no? Y se pueda permitir lujos como el que nos permitimos este fin de semana. Y además hay que decirlo también, los NEPs nos acompañaron el fin de semana patrocinando y regalando material para que pudiésemos sortear entre las diferentes personas que participaron del sorteo durante la semana. Así que, oye, los NEPs forever. Aquí habrá que plantearse lo de vender el nombre del podcast con la marca, como hacen los grandes clubes de fútbol con los nombres de sus estadios. O sea, ahí lo dejo. Oye, Maribel,
¿La Puerta del Sol sigue llamándose Vodafone Sol? Pues hace mucho que no voy en metro, pero creo que sí. Sí. Pues mira, nosotros seremos el sol de... Seremos el sol de cuando pagues el internet, porque no se te oye casi nada, Santi. Hoy estás teniendo muchos problemas de conexión, Ya, amigo. no sé qué pasa. Sí, te dejaste todos los megas el fin Ya, de semana, me parece. Los fallos de conexión me persiguen. Total. Bueno, así que ya lo sabéis, los NEPs. ¿Qué son los NEPs? Pues son los tornillos que, si eres espadista o floretista, son los que tienes que utilizar. O sea, el tornillo tradicional, esto está muerto, está pasado de moda. Nadie lo utiliza. Bueno, lo utilizan todos aquellos que evidentemente no quieren vivir, o quieren vivir con la tensión de saber si la punta va a aguantar toda una competición o toda una temporada. Es así. Si a ti te gusta eso... Herejes. No, pero si yo, mira, voy a romper una lanza por aquellos a los que les gusta perder tocados porque se les cae la punta. Venga, vamos a aceptar que hay un tipo de tirador y tiradora que le gusta la tensión de saber, oh, mira, aunque sea capaz de hacer el tocado, igual lo pierdo porque mi punta se ha caído sin que yo me haya dado cuenta porque los tornillos se han ido. Si tú eres ese tipo de tirador o tiradora, que te da un poco igual, que, oye, pues que si te quitan un tocado en un asalto que vas 14-14 y es el 15-14 y te da igual, pues, oye, utiliza los tornillos que te dé la gana, o incluso, si quieres, no utilices tornillos. Ahora, si eres un tirador o tiradora que realmente valoras el esfuerzo que supone conseguir un tocado, amigo o amiga, no lo dudes, los NEPs son tu solución, tienes que utilizarlos para que esto no te pase nunca. Y ahora te preguntarás, vale, genial, ¿y esto? ¿Y dónde lo compro? Pues lo puedes comprar en la página web de los NEPs, evidentemente, que se llama fencingfan.com, o a través de tu distribuidor favorito. Y de distribuidores igual tenemos algo que contar en el medio plazo con los NEPs, ya veremos, no os voy a hacer spoilers, pero bueno, ahí pueden haber muy buenas noticias para todos en términos de distribución de NEPs. Willy, dale. He tenido una revelación. Mira, Martín segunda. Si los NEPs es el acrónimo de New EP, lo Point que sea, Screw. ¿sí? Point Screw. Si es de florete, ¿no sería...? ¿No? ¿Neps y Neps? Sí, lo que pasa es que yo creo que el concepto es que la palabra NEPs se ha convertido en una palabra en sí mismo, no es un acrónimo. Esto claro. Ahora es un concepto, va más allá, ha trascendido del acrónimo. Me acabas de matar. Mira, Martín está igual, me acabas de matar. Te queremos igual, Godoy, te queremos igual. ¿Es decir que el florete llegará a ser una espada? Hombre, es el sueño de cualquier floretista. Eso sí, está claro. Seguro. La pesadilla. Ya vivimos en este fin de semana saltos de florete que parecían de espada y no quiero más de esos. Exacto, porque al final, mira, os acabáis mimetizando con el arma de verdad, que es la espada. Uy, me estoy metiendo en un charco del cual quiero salir ya. Bueno, mira. Yo iba por otro lado, pero bueno. Pero como no sabemos hacia dónde ibas, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de los mecenas. Oye, no nos olvidemos de ellos. Los mecenas también nos ayudan, también nos apoyan y nos permiten embarcarnos en proyectos como el del fin de semana pasado. Ojo al dato, que este proyecto se hace gracias a nuestros patrocinadores y a nuestros mecenas. ¿Qué son los mecenas? Pues son aquellos oyentes que deciden de manera completamente altruista apoyar económicamente este proyecto. ¿A través de qué? Aportaciones de 5 euros al mes, algo mínimo, un billete de 5 euros. Bueno, esto es por transferencia bancaria, evidentemente. Pero a través de esta ayuda, ¿qué nos permite esto a nosotros? Pues nos permite pagar el hosting, nos permite pagar el material, nos permite en un momento determinado hacer una inversión económica para cubrir un preolímpico durante todo un fin de semana. Todo esto nos permite la ayuda de patrocinadores y de mecenas. ¿Y cómo te puedes hacer mecenas? Esto es muy fácil. Te vas a la web, llamadapista.com, y ahí verás en el menú un sitio que pone mecenas, que aparte de un texto, que yo te recomiendo que te lo leas porque es un poquito divertido, sobre por qué es importante e interesante hacer mecenas, ahí tienes un botoncito que te lleva directamente a una pasarela de pago, a poner la tarjeta y a pagar, que esto nos hace muy felices. Bueno, patrocinadores y mecenas aparte, que esto siempre lo tenemos que decir y comentar, si no Godoy luego me echa la bronca, pero antes de nada, vamos con las noticias de la semana. El calendario mundial regresa a la inactividad.
El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Esgrima anunciaba la pasada semana la decisión de no celebrar ni Copas del Mundo ni grandes premios durante el mes de mayo. Así, la única competición que veremos será la cita preolímpica del continente americano de este fin de semana, que cerrará la clasificación para los Juegos de Tokio. Además, según esta carta informativa, se están llevando a cabo consultas con las confederaciones para decidir el futuro de los torneos zonales que estaban previstos para principios de junio y que podrían aplazarse a finales de año. Y ya conocemos los nombres de los y las esgrimistas ganadores de los preolímpicos de África y Asia. Mientras en Europa todas las miradas estaban puestas en Madrid, la clasificación olímpica continuaba en Tashkent, Uzbekistán y El Cairo, Egipto. El 23 de marzo conocimos las últimas plazas de estos continentes para Tokio 2021. En el torneo africano, Argelia se llevó 4 de las 6 competiciones que se disputaban. Akram Bounabi, Salim Geroui, Meriem Mebarki y Kadouer Belkebir, los 4 tiradores y tiradoras que consiguieron ese billete para Tokio por el continente africano. Las otras 2 plazas en espada femenina y en espada masculina fueron para Ndeye Diongue de Senegal y Mohamed El Sayed de Egipto. En Asia la competición estuvo más disputada, no vimos repeticiones entre países y tenemos ya los 6 nombres que representarán a Asia, además de los tiradores y tiradoras ya clasificados por equipos y en individual. Kiria Abdul Rahman de Singapur, Sherzod Mamutov de Uzbekistán, Menkai Huang de China, Roman Petrov de Kazajistán, Amita Verdier de Singapur y Zainab Deyibekova, la tiradora de Uzbekistán de 18 años que tirará el sable femenino en Tokio, terminaron el fin de semana con el billete a Japón en el bolsillo. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, o sea que quedan algunas plazas todavía para Tokio en ese campeonato preolímpico panamericano que será este fin de semana y del cual os hablaremos la semana que viene para explicar los resultados y quién se ha clasificado y ver el cierre final de las Olimpiadas, ese momento que estamos todos esperando para disfrutar. Pero dejarnos que os expliquemos un poco nuestra experiencia preolímpica este fin de semana. Así que Santiago Godoy, cuéntanos cómo viviste el fin de semana. Buah, intenso. La verdad es que fue un gran fin de semana, una gran experiencia. Mucha esgrima y muy buena, hay que decirlo. Y no defraudó. Yo creo que la palabra es que no defraudó, ¿no? Teníamos la incógnita de cómo se iba a desarrollar en estos tiempos coronavíricos. Y la verdad es que estuvo a la altura y a las expectativas. Quizás no de resultados, pero sí de ejecución y de logística de la competición. Totalmente, una competición, ya lo hemos dicho alguna vez, lo dijimos en el directo también, muy difícil de coordinar y de ejecutar con todo el tema de la pandemia para garantizar pues la situación de seguridad que requiere un momento como este, porque ya lo decíamos en las noticias, claro, aquí, oye, los ojos están puestos en Tokio. No tenemos que arriesgarnos, no podemos pasar por hacer competiciones internacionales que generen algún tipo de duda de que esto no puede estar controlado en las Olimpiadas y que a alguien se le ocurra decir aquello de, oye, ¿y si anulamos Tokio? Porque no queremos que suceda esto, ¿no? Así que, de verdad, felicitar a toda la organización con la que estuvimos en contacto durante el fin de semana. Tuvimos a Carolina de Pando con el equipo de comunicación de la Federación Española de Esgrima conectándonos a través del WhatsApp y que nos iba indicando, oye, que este asalto se da aquí, que podéis ver la final en tal sitio. Así que desde aquí también muchísimas gracias al equipo de Carolina que nos ayudó también a estar prácticamente pues con medio pie, ¿no? En lo que pasaba en las instalaciones, que por desgracia no tuvimos la oportunidad de poder estar allí para vivir en directo la competición, cosa que nos hubiese gustado y que seguramente pues hubiésemos disfrutado muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues ya lo sabéis, el fin de semana nos liamos la manta a la cabeza y decidimos hacer una cosa que no habíamos hecho nunca. Bueno, 2 cosas. Primero, un directo con vídeo. Porque ya sabéis que lo nuestro es el podcast, lo nuestro es la voz angelical de Santi Godoy, Maribel Matei y Willy Cornet. Y le metimos la imagen. Qué bonito, Willy, te queda eso. ¿Has visto? Lo tenía ensayado de casa. Y luego le metimos la imagen. Y quisimos no solamente hablar de esgrima, como solemos hacer, sino retransmitir toda la competición de principio hasta el final. Y tuvimos diferentes retos que tuvimos que superar. Matei, explícanos tu sensación y vivencia de este preolímpico.
Pues a raíz de nuestro trabajo, ¿no? Suelo decir que nada más llegar el sábado, llega Santi y no se abre la puerta del club. O sea, ese momento yo creo que describe muy bien nuestro primer día de retransmisión. Bonito, Era muy complicado lo que nos propusimos. Realmente con los medios técnicos con los que contábamos, que por supuesto no eran ni los que tenía la organización, ni los que podíamos poner en marcha incluso allí, incluso nosotros, pues bueno, intentamos hacer llegar un ambiente de una competición muy extraña. Ya lo decíamos ese directo, que el preolímpico es una competición que no se parece a ninguna otra que podamos ver en el calendario internacional. Tiene una fórmula igual que una Copa del Mundo o que un Grand Prix y tiene la presión de los Juegos Olímpicos incrementada con que solo el que gana consigue ese billete a los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, el ambiente que me imagino se vivió en el Marqués de Samarancha, así aquí en Madrid, pues debió ser pues de silencio sepulcral, de tensión absoluta, y a pesar de que no podíamos estar allí presentes, creo que intentamos transmitir esa tensión desde el primer minuto, y a pesar de todos esos problemas que tuvimos, ¿no? Que iban desde internet hasta que no había luz, hasta que volvió la luz, y que teníamos que tener, claro, nosotros no queríamos hacer cualquier cosa, queríamos hacer un producto comunicativo completo, y eso requería pues tener datos actualizados, tanto del Engar de Service, que también tuvo algunos problemas, como de datos que llevábamos organizados ya y buscados de casa, pero otros que teníamos que buscar en el momento, además de todo el vídeo y todo el audio que queríamos generar, ¿no? Entonces, bueno, fue un fin de semana complicado desde el punto de vista logístico, especialmente el sábado. El domingo ya fue mucho más fluido. Y creo, en mi opinión, ya luego valoraremos y haremos review de la competición. Ahora mismo es una review de nuestro trabajo. Creo que a pesar de las diferencias de tiempo y del lag que podíamos tener en algunos momentos, creo que creamos una retransmisión que por lo menos a mí me habría gustado escuchar, ¿no? Con muchísima emoción, con muchísimos datos de todos tiradores y tiradoras, cosa que no era fácil porque, también lo decíamos en el directo, un preolímpico es muy desigual. Puedes encontrarte, como en el caso de la espada, tenemos a la número 10 del mundo, pero luego a la número 300, y claro, encontrar información sobre algunas tiradores y tiradoras era complicado, pero pusimos sobre la mesa lo que podemos hacer a nivel comunicativo, y todos los problemas técnicos al final se solucionaron el domingo, y creo que si nos lanzamos a hacer algo igual, que espero que no sea ya de aquí a final de temporada, porque entonces no me saco la carrera nunca, pues bueno, creo que hemos aprendido de esos errores y hemos creado una retransmisión que merece la pena escuchar, incluso con unos días de posterioridad. Pero que la carrera no sirve para nada, Matei, que dejes la carrera ya. Que lo que hay que hacer es trabajar, hombre, que es donde aprendes de verdad. No, es una broma. Acaba la carrera y sáquete el título, por Hombre, favor. Que esto, no te iba a hacer caso tampoco. Oye, pues hazme caso, que soy un tío ya de una cierta edad y te puedo dar algún consejillo. No, pero sácate la carrera, que los títulos alguna puerta abren. Pero claro, yo decías una cosa muy interesante. Seguramente en las instalaciones de Madrid habría tensión y un cierto silencio. Donde no hubo silencio fue en la sala de armas del Garraf, en el SAC, donde montamos nuestro set de directo con sofá, porque tuvimos a Santi Godoy en su mejor versión de locutor deportivo. Santi Godoy, te saliste el fin de semana. Bueno, se hizo lo que se pudo, la verdad. ¡Cuánta humildad! Todos mis años, ¿ves? Yo por eso no me saqué la carrera. Todos mis años de Radio Marca y de Carrusel Deportivo han salido a flote. Y mira, no, la verdad es que me lo pasé muy bien. Ha sido una experiencia y una vivencia realmente interesantes. Sí, siempre aprendo algo más del deporte y de cómo mejorarlo. Creo que hemos hecho un paso enorme para mejorar la visibilidad de la esgrima. Y bueno, era un poco la idea del podcast, ¿no? Mejorar este elemento comunicativo de nuestro deporte, llegar a emitir o a transmitir esa emoción que sentimos todos por este deporte, y que puedan
compartirla a la mayoría de gente, incluso los que no son esgrimistas, porque realmente es una idea que nace de esgrimistas, pero para el resto del mundo, no solo para esgrimistas. Y creo que es una manera, bueno, hemos dado un gran paso hacia adelante en este sentido. Y yo creo que lo hablábamos, no sé si en directo o en estas horas muertas que teníamos entre asalto y asalto, que uno de los problemas, y esto ya lo hemos comentado antes, de la esgrima es que la gente que hace esgrima no ve esgrima. Entonces, el hecho de hacer una retransmisión que incluso con esos problemas técnicos sea entretenida, que creo que es lo que logramos, que obviamente tuvimos errores, muchísimo seguro, pero conseguimos que fuese entretenido, que fuese emocionante, incluso asaltos complicados de poner emoción. Eso va a hacer ya no solo que gente fuera de la esgrima pueda verlo lo apasionante que es este deporte, porque de verdad yo creo que los tres lo hacemos con la convicción de que este deporte es apasionante, sino también convencer a la gente que hace esgrima, a los chicos, a las chicas que empiezan ahora, que vean esgrima, porque realmente es entretenido y se puede hacer una retransmisión entretenida y muy formativa de la esgrima sin necesidad de caer en tópicos ni realmente volver a repetir una y otra vez lo mismo. Y creo que esto es lo que decía Santi, ¿no? Un paso adelante y algo que se tendría que seguir haciendo, no sé si nosotros, pero intentar hacer más atractiva el hecho de ver esgrima, más atractivo el hecho de ver esgrima, porque a mí es lo que yo empecé a ver esgrima antes de hacer esgrima y me encantaba, ¿no? Y ahora que sé más y cada vez que sabes más, te parece más entretenido. Totalmente. Yo creo que uno de los productos de este fin de semana es haber encontrado un camino de comunicación deportiva dentro de la esgrima con una propuesta diferente a la que nos hayamos podido encontrar hasta el día de hoy, por lo menos dentro de lo que yo conozco, ¿de acuerdo? Que es el conjugar, hablar de esgrima de manera entretenida, con entretenimiento, ¿vale? Y que la gente pueda disfrutar. Y yo creo que habéis dicho dos cosas muy importantes y que pueda convencer a aquellos que hacen esgrima para que miren esgrima también y se diviertan viendo esgrima, ¿de acuerdo? A través de la pasión que le ponemos cuando hablamos de lo que sucede, a través de cómo lo describimos, a través de generar nuestros propios vocabularios cuando hablamos de tiradores y tiradoras, ¿no? Darles ese toque de comunicación, que creo que es una propuesta de valor comunicativa que hoy en día no la tenemos en ningún otro medio, y también acercar la esgrima a gente que no sabe de esgrima. Porque si esperamos que alguien que no sepa de esgrima vea la retransmisión de un asalto con una lectura solamente técnico-táctica, pues evidentemente no es una cosa que te vaya a atraer. No es una cosa que te vaya a llamar. Queremos también poder trascender esa comunicación a gente que a lo mejor, oye, pues de esgrima no sabe, pero se lo pasa bien escuchándola y eso hace que se lo pase bien viéndola y eso hace que en definitiva la puedan descubrir. Con lo cual yo creo que uno de los productos también de este fin de semana que hemos descubierto un poco un nuevo destino que Llamada a Pista como proyecto quiere ir recorriendo, que es esta parte de comunicar de manera entretenida, de manera divertida, también, evidentemente, con datos, aportando datos, que esto también es muy importante, el trabajo que hace Maribel de conocer bien a los tiradores y de dar datos contrastados y contrastables, ¿no? Pero también con una capa de entretenimiento que lo haga divertido para cualquier persona, ¿no? Así que, y esto han sido, pues, como hemos dicho al principio, 19 horas de retransmisión en directo en la cual hemos aprendido muchas cosas y hemos identificado muchas cosas a mejorar, pero sobre todo nos ha dado la convicción de que esto se puede hacer, nos gusta hacerlo y queremos hacerlo. Con lo cual, ahí se pueden conjugar muchas cosas de cara a futuro. Bueno, pero dejemos hablar ya de nosotros, porque esto está muy bien, hacer un acto de valoración interna de cómo nos ha ido nosotros en nuestro sofá, en nuestro sofá del SAG, pero hablemos un poquito de esgrima, que esto es un podcast al final de esgrima. Vamos a revisar, si os parece, qué es lo que pasó para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo o que todavía no han tenido la posibilidad de mirar en lafie.org qué es lo que ha sucedido en el Preolímpico de Madrid, qué es lo que ha pasado. Si os parece, vamos a empezar con la espada femenina. Maribel, danos algún dato. Pues estábamos muy pendientes de Sara Fernández Calleja, que ya anunciábamos que iba a estar en este preolímpico por decisión técnica. No había llegado a esos 20 puntos de ranking olímpico para clasificarse de forma directa. Nos estuvo ahí en vilo hasta la semana antes, cuando la federación ya hacía pública ese listado de tiradores españoles. Y bueno, la verdad es que Sara empezó con una pool complicada. Tenía una de las mejores clasificadas
en ese cuadro de preliminar. Tenía a la tiradora de Luxemburgo, Liz Rothenfoch. Y lo cierto es que Sara, hizo una pool muy mejorable, es cierto, 2 victorias, 3 derrotas, que le dejaba un tablón de 32 que no pasaba exenta y que dejaba en general un tablón en la competición complicado. Es cierto que lo decíamos en el directo, para ganar un preolímpico tienes que ganar a las mejores, independientemente del tablón en el que te las encuentres, pero la española tuvo bastante mala suerte al cruzarse en el tablón de 16 contra seguramente la mejor de la competición, que terminó ganándola, Olena Krivitska, la ucraniana, que partía con el mejor número de ranking, la 10ª del mundo en esta competición, y perdió 15-9 en ese tablón de 16. La ucraniana... Una Sara Fernández que seguramente vino con una pool muy justita. De hecho, en ese talón de 32 fue el único asalto de este incompleto de 32 fue el que cruzó a la chipriota Mavrikiu con Sara, a la cual superó, pero claro, venía con un hándicap muy importante y por tanto se cruzó con la que iba de uno, que fue Krivitska, Olena. Claro, al final sí que es cierto que decíamos en el directo que las pools en este caso no eran tan importantes, pero porque realmente, como decía, tienes que ganar a las mejores para ganar ese preolímpico, que era el único objetivo de esta competición, solo podía ser ganarlo, pero es cierto que salir con una pool tan flojita, pues al final le hace cruzarse con las mejores antes de tiempo. También decíamos que era igual que en casi todas las armas, podríamos decir, una competición muy desigual. Teníamos claras favoritas para ese título, para ese billete a Tokio. Una de ellas era la ucraniana, que ganaba a Sara y se plantaba en semifinales. Otra era la alemana Endolo, ambas partían exentas de pools, o sea, realmente las 2 mejores clasificadas por ranking FIE, pues eran las 2 favoritas para llevarse ese oro. Y luego teníamos algunas otras tiradoras que no partían con esa exención, pero que sí que podían llegar a disputarlo, ¿no? Teníamos a Anna Kuhn, la húngara, que se enfrentaba en tablón de 32 contra la suiza Moesling, que también podía ser una de esas personas que diese la sorpresa. Finalmente fue la húngara la que pasó de tablón. Y la mayor sorpresa quizá fue encontrar a la tiradora de Luxemburgo, que como decíamos, otra fuerte de ranking FIE, caer en tablón de 16 contra la británica Sika, que fue una de las tiradoras quizá más sorpresivas en esa semifinal, que enfrentó a Olena Krivitska con la británica y a la alemana Endolo con Pasharneva, la tiradora de Bielorrusia. Aquí se notó ya el ranking. Olena Krivitska pasó por encima a la británica Sika y Endolo ganaba 15-9 a Pasharneva para enfrentarse ambas en la final. Y bueno, a pesar de que Santiago Godoy apostaba a muerte por la alemana, vimos a una Krivitska muy muy fuerte en la pista, que se llevaba ese título de clasificada para Tokio 2020 a ganar en la final 15-12 a la alemana, que poco pudo hacer ante el huracán ucraniano. Totalmente, unas semifinales en las cuales vimos a tanto a la... Perdona, Santi, hay que decir que... ¿Santi? ¿Godoy? No, solo iba a decir que no acerté ninguna, ¿eh? Sí, era por eso. Ninguna de las... no, sí, acerté la de sable femenino. La de sable femenino, sí. Bueno, unas semifinales que marcaban un poco la antesala de una final muy interesante, con las 2 grandes favoritas de esta competición, pero que, como dice Maribel Matei, realmente Olena Krivitska, a pesar de que el resultado 15-12 podría parecer un resultado ajustado entre ambas tiradoras, la realidad es que Olena pasó por encima de la alemana Endolo y de la favorita de Santiago Godoy en esta final con bastante facilidad. Así que aquí tuvimos a la primera clasificada de este preolímpico de clasificación europeo de esgrima en espada femenina, Olena Krivitska, Ucrania. Cambiamos de arma, vamos a explicaros qué es lo que pasó con el florete masculino.
Pues en frente masculino, como decíamos en el directo, respirábamos mucho más tranquilos porque no había españoles en esta competición, porque Carlos Llavador ya estaba clasificado para Tokio de forma directa. Por lo tanto, solo nos quedaba ver quién ganaba esta competición para conocer un potencial rival de Llavador en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Teníamos dos principales candidatos a ese billete para Tokio, que eran los dos que habían disputado hasta el último minuto esa plaza europea de Carlos Llavador en el ranking directo de clasificación olímpica, que eran Alexander Chupenit, el checo, y Michal Sies, el polaco Michal Sies. Pues al final el único que realmente cumplió con el papel de favorito fue Chupenit. Sies caía en tablón de 16 contra Daniel Dosa, contra Tofalides, que fue esa persona que irrumpió en la competición para romperla totalmente. Y por otro lado, Claude Younes, el ucraniano, también fue un fin de semana de ucranianos lo que tuvimos en Madrid en este preolímpico. Fue quizá el tapado, ¿no? Nadie lo tenía muy en cuenta y de hecho lo comentaban a unos oyentes en ese fin de semana. Nadie lo tenía en cuenta y terminó llegando a esa semifinal para perder 15-12 contra Alex Tofalides en un asalto, como todos los que vimos de Tofalides, difícil de ver, muy trabado por esas interrupciones que buscaba continuamente el británico convertido a chipriota. Pues Chupenich, como digo, favorito claro después de que Sies perdiese en esos cuadros preliminares, y fue el que llegó a la final contra Alex Tofalides, que ganaba a Claude Younes 15-12, y una final donde no era la esgrima yo creo que esperábamos ver. Es cierto que Tofalides estaba jugando a un juego que no era precisamente tirar en la pista, sino que era pues intentar llevar el asalto fuera, llevar el asalto al arbitraje, a las interrupciones, y vimos imágenes realmente difíciles de creer en una final de un torneo tan importante como puede ser un preolímpico. A pesar de ello, Chupenich demostró muchísima cabeza, muchísima sangre fría para cada vez que metía un tocado volverse a la línea de guardia y no caer en esas provocaciones que constantemente Tofalides intentaba generar. Vimos además a su entrenador, a Cherioni, al final de la pista llamándole a la calma, porque ya habíamos visto al checo enfrentarse a otros tiradores antes y no era lo que tenían que hacer en esta final. Y con esa cabeza fría y la esgrima que venía haciendo toda la competición, por no decir todo el periodo olímpico, pues termina ganando esa final con muchísima contundencia, 15-6, para conseguir ese billete a Tokio, literal, porque realmente no había medallas en la competición. Lo que te daban al ganar era como si hubieses ganado la lotería, ¿no? Un tabloncito que ponía, estás clasificado para los Juegos Olímpicos. Pues ahí tenemos al checo, que podría ser perfectamente un rival para Llavador. Un tabloncito, no, un tabloncete, porque era grande. Era grande de narices. Bueno, aparte de Chupenich en Tokio, lo que nos deja también esta competición es una de las frases que se volvieron míticas el fin de semana, ¿verdad, Godoy? Sí, hacerse un Tofalides, ¿no? Ya acuñada frase hecha de intentar ganar un asalto por las vías menos esgrimísticas posibles. Entonces, yo creo que está bien porque nos da una perspectiva de cómo se puede llegar a ganar una competición o llegar cerca de ganar una competición sacando de quicio a todos tus rivales. Y ahí también nos damos cuenta de la importancia de mantener la cabeza fría, porque realmente Chupenich podría haber caído igual que Sies en la semifinal. Y yo creo que ya iba con la idea preestablecida de que no iba a caer, ya se le veía súper concentrado, que no entró en el juego en ningún momento y se vio esa calma y ese resultado después de que lo interrumpiera por 1001 lesiones no contrastadas y poco creíbles al final, ¿no? El cuerpo humano no tiene tantos músculos como tirones tuvo este Menda Lerenda. El pide la silla a Tofalides se va a quedar en el imaginario colectivo de la esgrima. Exacto. Hacerse un Tofalides, y cortar el tiempo con lesiones falsas hasta llegar a sentarte en la pista. Hay que decir que es una situación surrealista en una final, que el entrenador le lleve la silla y se tape la cara con un chándal
como si el chándal fuera ahí, el agüita de curasana de los niños. Es como, yo creo que ahí se dio una imagen mala y yo creo que ahí el árbitro debería haber sido un poco más beligerante con este comportamiento, porque básicamente era el asalto que estaba viendo todo el mundo y que nos representa un poco, ¿no? Al final lo estábamos diciendo en la retransmisión. Estos combates finales son al final lo que representa toda la competición. Y si ves un asalto de la final feo, como puede llegar a haber sido este, el recuerdo de la competición es una competición fea, ¿no? Y eso es, creo que para nuestro deporte no es bueno. Chupénica a Tokio, el checo se va a Tokio, nos deja el hacerse Tofalides, nuestro amigo el chipirota. Vámonos al sable masculino, Maribel. Pues en el sable masculino sí que teníamos representación española, ya lo decíamos, Iñaki Bravo, que también se había clasificado por decisión técnica. Empezó muy bien el español, con una pool prácticamente perfecta, solo perdió un asalto con el turco Emre Yildirim, que era uno de los fuertes de esa pool, con el que, entre comillas, se podía perder, pero aún así tuvo que tirar ese tablón de 16 incompleto el español, donde vimos un asalto muy bueno por parte de Iñaki contra el polaco Nets, que ganaba a Iñaki para meterse en tablón de 8, donde le tocaba un peso pesado de la competición como Andriyi Jagotka. Es cierto que en el sable veíamos mucho menos participantes que lo que podemos ver en la espada femenina o en la espada masculina, por lo tanto, pues ya meterse en semifinales era muy muy caro. Pierde el español 15-14, nos puso los pelos de punta ese 14 iguales, donde por unos milímetros, por muy muy poquito, el español perdía contra el ucraniano, que se enfrentó en semifinales contra el británico Dewey. 15-9 para el ucraniano, que se enfrentaría en la final contra, yo creo que el nombre del sable masculino, y no solo porque ganase este torneo, que era Julian Teodosiu, el romano, que pasó por encima de la semifinal a Emre Yildirim, al turco, 15-3, y que en la final pues demostró ser un auténtico huracán de piernas, de mano, de absolutamente todo. Estuvo muy por encima del ucraniano y terminó venciendo 15-11 esa final. Yo creo que aquí nos dimos cuenta de que esa competición estaba ganada por Teodosiu desde el primer momento. Visto la diferencia física, la diferencia emocional y la diferencia técnico-táctica que demostró con todos los rivales que se enfrentó o que se podría haber enfrentado, realmente era una competición con un nombre y apellido propio. Era su competición porque la tiró prácticamente perfecta y ahí se ve el resultado. Una pena lo de Iñaki, pero nos da un poco de esperanza, yo creo, también, porque al ser un tirador muy joven, demostró una esgrima muy madura, que ya lo comentamos cuando lo entrevistamos, ¿no? Que es un tío con la cabeza muy fría, muy jovencillo, con mucha proyección delante. Y yo creo que no eran sus Juegos Olímpicos, siempre lo podemos decir como un tópico, ¿no? No son mis Juegos Olímpicos, tal. Pero realmente creo que hay un potencial que asegura que el sable masculino puede estar en futuros eventos olímpicos si va de la mano de Iñaki Bravo. Julian Teodosius, como le llamamos en más de una y dos y tres ocasiones al rumano durante la transmisión, pasó por encima de todos y se hace con el billete a Tokio. Vámonos a la espada masculina, Matei. Pues aquí en el segundo día ya de competición teníamos seguramente el día fuerte de los españoles, con personas como eran Julen Pereira, como era María Mariño y como era Araceli Navarro, que ya sabían lo que era estar en un preolímpico, al contrario que Sara e Iñaki. Y el primero que vimos en la pista fue a Julen Pereira, que hizo una gran pool, igual que Iñaki, pues prácticamente perfecta, solo perdía con el tirador de Luxemburgo Gianote, para pasar a ese tablón de directas, donde teníamos pues también bastante claro varios favoritos, ¿no? Teníamos a Zorodniak, el polaco, y a Freilich, el israelí, que eran los cabezas de serie de esta competición, pero también teníamos mucha gente un poquito más tapada por haber hecho una pool más modesta, como podía ser Fredrik von der Osten, el danés,
o el checo Jakub Jurka, que fue el que terminó ganando esa competición. Y fue con el que se enfrentó Julen Pereira en ese tablón de 8, en el que estábamos viendo a Julen muy bien sobre la pista, lo habíamos visto en el tablón de 16 ganar al croata Sola de manera muy muy contundente, 15-9, y sin embargo en ese tablón de 8 vimos a un Julen un poquito desconocido en la pista, que no se encontró en ningún momento con el tocado, no se reconcilió con la esgrima que venía dando en este torneo preolímpico, y que caía 15-8, nada, a pocos segundos del tercer tiempo. Un Jurka muy jovencito, 20 y pocos años, que se enfrentaba en la semifinal con todo una eminencia en la esgrima, con un tirador muy muy veterano como era el polaco Zoroniak, y que aún así, a pesar de esa juventud, pues ganó también esa semifinal para meterse en la final, en la que se encontró seguramente a la sorpresa de este preolímpico en la espada masculina. Jonathan Svensson, el sueco, que había ganado a gente tan importante en esta competición como era Stefan Rein, el alemán, como era von der Osten, el danés, y como era Prinis, que también estaba dentro de nuestras quinielas, sobre todo de Adesanti, si no me equivoco, como uno de los posibles ganadores de este torneo. Y el sueco se va deshaciendo de todos poco a poco. Primero 15-14 contra el alemán, 15-11, 15-12 en la semifinal contra Prinic, y en la final le vemos tirar con un Jurka muy muy sólido en la pista, que estaba generando una esgrima con pocas fisuras, y que termina ganando con muchísima contundencia esa final, 15-8, un sueco que seguramente no se esperaba estar en la final, o no esperaba a nadie que estuviese en la final, y que aún así se pudo defender poco frente al checo, que consigue ese pase a Tokio. Julen Pereira, que nos gustó mucho en la pool, nos gustó mucho en la primera directa. De hecho, lo comentamos en el directo, que lo veíamos muy centrado. A pesar de haber perdido el único asalto de la pool en tiempo de descuento con la prioridad, vimos recuperarse rápidamente durante el resto de asaltos de su pool y ganar con contundencia. Lo vimos muy seguro y realmente, claro, se enfrentó contra un Jakub Jurka que tuvo su competición, también todo se ha dicho, ¿no? Pero no lo vimos en ningún momento a Julen en la pista reactivándose, menos al final del asalto, donde ya seguramente la distancia era tan larga que era muy difícil recuperar esos tocados a un Jurka que estaba excepcional. Que ganó esa final, además, contra el sueco, también con mucha contundencia. No solamente por el resultado 15-8 abultado, sino porque también al sueco lo vimos haciéndose el sueco en el asalto. Es que no lo vimos en el asalto. Nos costaba mucho interpretar cuál era la estrategia que Svensson estaba siguiendo para remontar o para intentar tomar el control del asalto contra un Jurka que estuvo excepcional, como dice Maribel Matei, a sus 21 años. Así que Jurka, el checo, se hizo con el billete a Tokio y lo veremos en las Olimpiadas. Pasamos al sable femenino. Pues en el sable femenino también estábamos muy pendientes de toda una veterana en esta competición, en el preolímpico, como Araceli Navarro, que ya sabía lo que era clasificarse en los Juegos a través de este torneo, lo hizo en 2008 y llegaba con un nivel realmente bueno de esgrima. Lo veíamos en ese Campeonato de España Senior que estuvimos retransmitiendo, haciendo esa review aquí también en directo, y venía con muchas esperanzas a este preolímpico. Después de una pool bastante regular, 3 victorias, 3 derrotas, no podía escaparse de ese tablón de 16, fue de hecho solo hubo 2 asaltos de 16, uno le tocó a Araceli Navarro y fue en el que no pudo continuar la competición después de perder con la tiradora de Azerbaiyán Ana Basta, que fue finalmente la que ganó la competición. Vimos un asalto que fue al minuto de forma muy mala para la española, con un 8-4 en contra, y que con esa garra que demuestra siempre Araceli, con ese ritmo de piernas, con esa fuerza que demuestra siempre, pues pudo remontar hasta ir 14-13 por encima y 14 iguales. Último tocado que fue muy muy discutido. De hecho, por lo que me consta, hay gente en España muy defraudada por el arbitraje. Recordemos que hubo 2 cambios de parecer después de ir al vídeo del árbitro, pero
con polémica arbitral o no, Araceli Navarro se quedaba fuera del preolímpico en ese tablón de 16. Como decíamos, la tiradora de Azerbaiyán llegaba a semifinales contra la que era mi apuesta, a pesar de no haberme quedado a ver el final de la competición, contra la polaca Matsusak. Era mi apuesta porque realmente era una tiradora que venía tirando muy bien, especialmente por equipos con Polonia, y solo por moral me apetecía mucho que ganase, pero Ana Basta estaba haciendo pues seguramente una de sus mejores competiciones para llegar a Tokio, y lo demostró ganando 15-11 en esa semifinal y 15-13 a toda también una referencia en el sable femenino europeo como es Anna Lindbach, la alemana, que perdía 15-13 en esa final y que venía de ganar a Joanna Ilieva en semifinales 15-10. Yo creo que aquí Basta tenía el día, ¿sí? Otra, y también nos ayudó a acuñar otra de decir basta, ¿no? Que solo me hacía gracia a mí, sí, pero bueno. No me extraña. Yo creo que Basta ha sido la mata gigantes. Realmente ha hecho su gran competición. Cuando tienes el día, tienes el día. Sí que es verdad que Araceli lo tuvo ahí, pero no dio con la tecla para cerrar el asalto que le podía haber dado la oportunidad de seguir luchando por ese sueño olímpico. Independientemente del arbitraje, que realmente hubo muchos cambios de criterio en el arbitraje, sobre todo en sable, mucha contrastación de vídeo, pero bueno, sabemos que el arbitraje son personas que pueden equivocarse o que pueden no compartir nuestros puntos de vista o nuestra idea de lo que podría haber sido la acción, y hay que jugar con eso también. Yo creo que el gran fallo fue no poder cerrar el asalto con ese último tocado estando uno por encima. Sí que es verdad que se pegó una remontada que le metió un parcial de 6-0, creo recordar, a la tiradora. Bueno, mira, hay días y hay días. Realmente es una pena porque si hubiera pasado por encima de esta tiradora, no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera ganado a la que ganó la competición, ¿no? Por esta regla de 3, hubiera ganado la competición, pero nunca lo sabremos. Y creo que esta chiquilla lo hizo muy bien, tiraba muy inteligente, tiró contra prácticamente cuatro perfiles de tiradoras completamente opuestas casi, ¿no? Y supo centrarse con un plan de ataque y un plan de juego que dijimos también para cada uno de sus asaltos, que quitando el de Araceli, los demás no tuvo tantos problemas, o no me dio la sensación de que hubiera tenido tantos problemas en este sentido. Bueno, una competición, sobre todo la de sable femenino, creo que muy interesante y con un nivel muy, muy, muy alto. Pues ahí tuvimos a la tiradora de Azerbaiyán, Ana Basta, que se hacía con su billetito para Tokio, y nos vamos y pasamos al florete femenino, Matei. Pues sí, última arma que nos queda por repasar y seguramente la que más emoción nos dio hasta el final. Teníamos a María Mariño, que se clasificaba a este preolímpico después de terminar primera en ese ranking interno por encima de Teresa Díaz. El florete femenino, que desde el principio del periodo olímpico nos está dando muchas alegrías, y lo decíamos en ese directo, seguramente una de las armas más tapadas en España, porque al principio, hace 4 años, cuando empezaba este ciclo olímpico para Tokio, seguramente nadie hubiese apostado por el florete femenino, y sin embargo es la que en 2 ocasiones, primero de forma directa y luego a través del preolímpico, ha estado más cerquita de clasificarse. Y es que María Mariño empezaba la competición pues de forma excepcional, ganando todos los asaltos de pool. Es cierto que le costó ese 4-3 contra la austriaca Wolgemuth, pero pasaba a tablón con un número muy bueno que le aseguraba cruzarse con esas 2-3 tiradoras que decíamos que podían ser una amenaza para el billete a Tokio de María, que era Pustilnik, por un lado, que había sido también muy rival de Teresa Díaz en esa clasificación directa, y Gelinska, la polaca, que venía también como exenta de pools y como cabeza de serie de la competición. Bueno, vimos a una tiradora muy sólida en la pista, en María Mariño. Vimos a una floretista muy bien puesta en la pista,
que prácticamente hasta ese tablón de semifinal donde se encontró con la israelí no tuvo rival. Realmente tiró con la serbia Kovacevic, que ganó 15-4. En 8 tiró con Chensova, con la ucraniana, rompiendo esa maldición que veníamos todo el fin de semana diciendo de españoles contra ucranianos, y ganó 15-5. Y quizá el asalto más crítico que hasta ese momento tenía era ese tablón de semifinales. Ya habíamos visto un asalto entre Pustinik y Campbell, la británica, muy, muy trabado, con muchísimos blancos no válidos, con muchísimo cuerpo a cuerpo. Un asalto en el que incluso la israelí tuvo que parar el asalto por una lesión en la pierna de apoyo, en la pierna de atrás. Y daba bastante miedecito la israelí, teniendo en cuenta que si conseguía implantar esa esgrima en el asalto con María, es cierto que María, igual que casi todas las tiradoras españolas, no tiene miedo a ese cuerpo a cuerpo, pero estaba claro que era una especialidad de la israelí. Bueno, vimos un asalto seguramente uno de los más complicados de esta competición de María, termina ganando 15-12, y clasificándose para esa final en la que le esperaba precisamente Geninska, esa tiradora que había puesto las cosas tan difíciles también a Teresa durante el ranking olímpico, que ganaba a la sueca Schreiber, y que yo a priori, y por eso me quedé en Barcelona, me quedé en el club de Santi, porque realmente yo estaba muy convencida de que María, con la esgrima que estaba desplegando en la pista y con la cabeza como la tenía en ese momento, porque es cierto que la vimos pues engancharse en algún momento con alguna decisión arbitral, incluso también en ese asalto con Pustinik, en el que vimos varias tarjetas. Pues a pesar de eso, veíamos a una María Mariño muy metida en los asaltos. Y incluso para pedir el vídeo miraba al final de la pista donde tenía a Simoncelli para ordenar sus cabezas, y le veíamos con muchísima calma. Y la final, la verdad es que un final muy duro, un final muy triste para una competición tan increíble, porque María, es cierto que empezó ganando, después la remontó la polaca, se puso por delante de Gelinska, y cuando quedaba poquito tiempo, la tiradora española consiguió encontrar la fórmula de metros tocados, ¿no? De entrar y salir a distancia, abrir para luego cerrar rápidamente en un cambio de ritmo y romperle la distancia a la polaca. Y eso le estaba saliendo bien, y eso le estaba sumando puntos, pero no lo suficientemente rápido. Vimos ese tercer tiempo, el final del tercer tiempo, con muchísima estupefacción, cuando María, cuando quedan 6 segundos, deja de tirar, pensando que había otro tiempo después. Es cierto que tenía muy muy complicado ganar el asalto, porque iba 3 puntos por debajo, pero seguramente fue una de las imágenes de la competición para mal, ver cómo se equivocaba, ¿no? Cuando a veces estás tan metido en el asalto, no ves el tiempo pasar, no notas ese cambio de tiempos, ese cambio de parciales, y finalmente María perdía 12-9 en esa final, la tiradora española que más cerca estuvo de ese sueño olímpico. Y a pesar de esta final, que podía deslucir un poco toda su trayectoria a lo largo de la competición, verdaderamente chapó por María, porque fue seguramente una de las tiradoras, si no la tiradora que mejor esgrima puso en la pista, y tiene que estar muy muy orgullosa de poner el florete femenino de nuevo, después de ese chasco que nos llamamos también con Teresa, que perdió esa clasificación en la última competición. Pues María consiguió volver a poner al florete femenino español tan cerquita de Tokio, que merece la pena felicitarlo. Solo añadir que a Willy le dolió en el alma, Sí. Porque vimos Yo creo Willy, el silencio de Willy fue el silencio de España, sí. Fíjate el momento. que decíamos antes que habíamos hablado mucho durante la retransmisión. Es verdad, estuvimos horas y horas hablando, y sin embargo, uno de los momentos, yo creo que de la retransmisión, que no sé si alguien de la audiencia lo pudo notar, fue el momento en el que María abre la distancia cuando quedaban 6 segundos del último tiempo, que de repente se hizo el silencio. Pero el silencio absoluto, ya no solo de Willy, que luego estuvo tocado cuando terminó el asalto, pero hubo un silencio absoluto de estupefacción, de decir, podías haberlo seguido intentando, ¿no? Y ese silencio se debió vivir también en Madrid, con todas las miradas, estaba toda la competición, con todo el staff español, con toda la gente que arreglaba los problemas técnicos,
con la gente que comentaba, con todo el mundo puesto las miradas en María y se hizo el silencio absoluto. Pero bueno, hay que llegar a una final y hay que ganarla, que es difícil. Sí, aquí todo el mundo lo comentamos, ¿no? Todo el mundo desde fuera hubiéramos ganado, Sí. Pero hay que estar ahí, hay que lucharlo. Y realmente sí que es verdad que el combate, quizás por ser un poco así más brusco, lo perdió en el último tiempo, por esos 4 tocados en 20 segundos que le hicieron, pero realmente perder así es duro. Yo suelo decir 2 cosas. Gracias, María Mariño, por habernos hecho disfrutar tantísimo de toda la competición, porque fue enchufarnos energía y emoción a tope durante todo el seguimiento del florete femenino. Y felicidades, porque como decía Maribel Matei cuando empezaba a explicar sobre el florete femenino, la competición fue excepcional. Solo faltó la guinda del pastel, ¿no? Así que después de esta competición, Jelinska, la polaca, se hace con el billete para Tokio. Y nada más, este fin de semana, tristeza, rabia y sobre todo emoción, muchísima emoción y muchísima esgrima. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos marchamos. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión. O nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer en nuestra web, llamadapista.com/contacto, o a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y tenemos un grupo en Telegram donde podéis compartir lo que os dé la gana. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós.